Dios único o Trinidad. Revelación teológica significa que, a través del estudio de Dios por medio de la Biblia, Dios nos va a revelar quién es Él, cómo es, qué dijo, qué pide, qué ha hecho y qué hará. La Trinidad dice que Dios es tres personas distintas, pero que éstas son un solo Dios verdadero. Y aclara que, a pesar de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses, sino que a estos tres a los cuales llama Dios, son un solo Dios. En otras palabras, primero dice que cada uno es Dios, y luego lo niega, al decir, no son tres dioses, es un solo Dios, a pesar de que afirma que son distintos. Pero, por lógica podemos entender que, si son tres personas distintas y separadas, y cada una de esas personas es Dios, entonces, de forma irrefutable tenemos a tres dioses. A menos que puedan explicar qué clase de lenguaje están utilizando, qué clase de gramática, y qué etimología de las palabras es la que utilizan. Fue Teófilo de Antioquía el primero en inventar el término Trinidad, en el año 170 después de Cristo. Más tarde, en el Concilio de Nicea, se fundamentó, siendo Atanasio de Alejandría, quien influyó para que se estableciera. No obstante, que la Biblia no la menciona, los fundadores de la doctrina, se basaron en pasajes en los cuales Dios habla en plural para tratar de confirmarla. Explicación pasaje por pasaje. Textos en los que Dios habla en plural. Génesis 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la primera parte vemos que, dijo Dios, y no dice, dijeron las tres personas, o los tres dioses. Entonces, ¿con quién habló Dios cuando creó al hombre o estaba en el proceso creativo? El único pasaje que nos muestra algo así es Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí podemos ver que los ángeles estaban presentes cuando Dios creó la tierra. Y podemos pensar que Dios le dijo a los ángeles hagamos, como incluyéndolos en el proceso creativo, aunque solamente Dios es el que crea. En otras palabras, en Génesis 1:26 dice hagamos, pero en el capítulo 2:7, vemos que solo uno es el que los hizo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El problema al interpretar este pasaje es muy grave, ya que la gran mayoría de las religiones aseguran que Dios habló con el Hijo y el Espíritu Santo, sin haber absolutamente nada que lo confirme. Todas las doctrinas sacadas de aquí son totalmente imaginarias. Veamos Génesis 3, 22. Como uno de nosotros. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. Pero a diferencia del capítulo 1, aquí vemos a otros personajes, a Adán, Eva, y al diablo. Y más adelante, se mencionan querubines. Y para no salirnos del contexto del pasaje, la explicación más lógica e inmediata, es pensar que Dios en este pasaje, se dirigió al único que sabía el bien y el mal, es decir, al diablo, y a los querubines, ya que los acontecimientos son inmediatos al juicio y a la custodia del huerto. No estoy diciendo que el diablo sea como Dios en cuanto a su omnisciencia y poder, sino solamente que él sabe el bien y el mal, y ahora el ser humano también ya lo conoce. Por lo tanto, en este pasaje, la explicación está incluida en el mismo texto, y no tenemos necesidad de inventar, ni imaginar algo contrario a lo que está más que claro. Y que Dios no hablaba con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, lo cual sí sería una añadidura, al usar un texto, fuera de contexto. Veamos Génesis 11, 5-7. Descendamos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dijo Dios en el verso 7, ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua. Aquí vemos que Dios habla de nuevo en plural,
Pero otra vez vemos en el versículo 8 que él solo los confundió y los esparció sin ayuda de nadie más. 8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Veamos Oseas 12, 4. Allí habló con nosotros. Venció al ángel, y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Una vez más, vemos que Dios habla en plural, pero vamos a examinar el contexto del pasaje en Génesis 32, 1 a 32. Aquí, Jacob se separa de Labán su suegro, y más adelante en el camino, se encuentra con ángeles de Dios, y al verlos dijo, Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, lo cual significa, 2 campamentos, ya que Jacob tenía allí su campamento, y Dios tenía también un campamento de ángeles al lado del suyo. En la expresión, allí habló con nosotros, veamos con quién habló Jacob. En el verso 9 a 12, Jacob hace una oración al Señor. Después en el verso 24, luchó con un varón, y no con 2 o 3, y habló con él, quien le puso otro nombre, Israel. Y Jacob le pregunta por su nombre, y no por sus nombres. Mas el varón no le dio su nombre, pero lo bendijo. Pero Jacob dijo que vio a Dios cara a cara. Tomando en cuenta a todos los personajes del pasaje, solo vemos a Jacob, los ángeles al inicio, su oración a Dios, y al varón con el que luchó, el cual Jacob asegura que era Dios mismo. Pero, tampoco aquí vemos que la pluralidad incluya a otros personajes divinos como el Hijo, o el Espíritu Santo. Lo que sí podría ser, es que los ángeles estuvieran cerca de la lucha, ya que Mahanaim estaba cerca de Peniel. Y vemos que Dios habla en plural cuando los ángeles están cerca o junto a él. Y finalmente, veamos Isaías 6, 1 a 13. ¿Quién irá por nosotros? Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos en este pasaje, que Dios no habló con el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni se da a entender que había otras personas divinas. Los únicos personajes que aparecen en la escena es el Señor, los serafines, e Isaías. Por lo tanto, cuando Dios habló en plural se dirigió a los que estaban presentes, es decir, a los serafines e Isaías. Y no a las otras 2 personas. Así que, los famosos plurales que utilizan los teólogos trinitarios para confirmar su Trinidad, hemos visto que no existe tal doctrina. Dale like, comparte y suscríbete.